Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país. Este día miércoles vamos a hablar de la arquitectura y su entorno, porque hay distintas maneras de concebir la arquitectura. Uno podría decir que per se la arquitectura intenta armonizar con la naturaleza, pero hay formas y formas de hacerlo. Y quizá es la misma naturaleza la que nos empuja a buscar esas formas. Tuvimos un terremoto, usted lo recuerda, y si no, se lo cuenta a aquellos o aquellas que no lo recuerdan, en 1987. Era la época del gobierno de León Febres Cordero. Hubo una ruptura del oleoducto, el Ecuador entró en una crisis profunda, pero también hubo desastres físicos, hubo destrucción de viviendas, y dos profesionales ecuatorianos, graduados en la Universidad Central, se dedicaron entre ese año, el año del terremoto, hasta 1991, a trabajar para las Naciones Unidas en la reconstrucción de esas viviendas destrozadas, y a partir de ahí se quedaron enganchados a algo con lo que trabajaron más cercanamente en medio de esa emergencia, la tierra misma. Nosotros hablamos del barro y tendremos que hablar entonces de Barro Viejo, que es una compañía que le propone un estilo distinto de construcción. Han salido fuera del Ecuador, han ido más allá de las fronteras de nuestro país, han estado en Bolivia, creo que también en Estados Unidos, ya lo averiguaremos. Son los arquitectos Fausto Acosta, ahí lo tiene usted en este mismo momento, y también nos acompaña Julio Guayasamín, que forman parte de Barro Viejo. Bienvenidos, gracias por estar en Palabra Suelta. Gracias, Javier. ¿Está bien esa introducción? Sí, muy bien. La leíste súper rápido. La leíste súper bien. Es una pequeña síntesis del origen de la compañía de ustedes y de esta forma de aproximarse de otra manera a través de la arquitectura. Sí. Ya vamos a ir pasando fotos para la audiencia, para que se vea el tipo de arquitectura que ustedes trabajan. Empecemos entonces, pero hay prejuicios. Sí. A ver, yo solo quiero que me hagan mi casa de hormigón, de bloque, hormigón, hierro, Claro. porque lo otro no me da confianza. Se va rompiendo, parece, porque ustedes ya tienen más de 300 soluciones de vivienda con el barro. Así es. Verás, en realidad cuando estuvimos trabajando para Naciones Unidas después del sismo, la única condición que ponía Naciones Unidas era que se construya con los materiales que tenían en la zona. Esto quiere decir la construcción, el rescate de la construcción que tenían los campesinos, siempre y cuando sea mejorado y a las técnicas de ahora, ¿no? O sea, mejorado en cuanto a resistencia para sismos y mejorado en cuanto a más claridad, sin humedad, que sean casas acorde a nuestra época. Cuando se hizo el seguimiento, el análisis de quiénes necesitaban vivienda y quién quería las viviendas en el sector de Imbabura, Cotopaxi, que fue la parte más afectada, hubo muchas comunidades en que no quisieron. O sea, como tú decías hace un rato, tienen puesto un estigma, una barrera, o decir, estas casas ya son antiguas queremos subir de estatus. El querer subir de estatus era querer hacer en hormigón y bloque. Hubieron unas ONGs que se dedicaron a construir en estructura metálica y bloque. Todas estas casas terminaron siendo al último gallineros o chancheras, porque no era para el campo, no era para viviendas de campesinos donde era frío, donde había mucha lluvia, y en realidad terminaron siendo para animales. Las propuestas que nosotros hicimos fue esa, o sea, el que quería, y muchas comunidades dejaron de ser con nosotros justamente por este estatus que querían darse ellos de subir de categoría o quererse como de ciudad. Y aún ahora, después de haber trabajado en Naciones Unidas y después de querer, nos quedamos con el gusto, la tierra, de que podíamos lograr muchas cosas. Han pasado ya más de 20 años. Claro, ya más de 20 años, ¿no? Ajá. Sí, no me hagas acuerdo de tanta edad. Sin embargo, en un principio, desde el 91, yo trabajaba con Juan Alfonso Peña
En esto estuvimos haciendo casas, pero era una casa al año, donde algún arriesgado quería, algún, entre comillas, hippie que quería hacerse algo así diferente, buscaba. Pero, ¿sabes qué? Poco a poco, es como antes, nosotros siempre decimos perdona, Fausto, ahí estamos viendo casas construidas con esta tecnología, por decirlo así, barro viejo, las casas que hace barro viejo, pero bueno, ahí veo como piedras sí, ¿no? Verás, justamente las casas antiguas tenían esa deficiencia de no tener una cimentación adecuada para que tengas, no haya humedad. O sea, antiguamente había esa humedad, entonces ahora todo está hecho para que las casas de tierra pierdan todas esas, lo que llamábamos de nosotros de humedad, oscuras, frías, ¿sí? Entonces, poco ventiladas. Entonces, toda esta técnica se la trajo o se estudió o se investigó a partir de investigaciones. En Alemania, en Perú tienen mucho trabajo, en Francia tienen mucho trabajo en tierra, entonces esto ha ayudado un poco a nosotros también a meter aquí en Ecuador esta idea. Y ahora los procesos son, Fausto, rápidos. Se puede hacer una casa como la que ustedes hacen rápidamente, es decir, no es que me voy a demorar más porque no la voy a hacer con la otra tecnología. Nosotros tenemos un proceso de construcción, un proceso que dura 9 meses más o menos, es como un hijo. O sea, los 9 meses son perfectos para que tu hijo salga bien, ¿no es cierto? Querer acortar espacios es apurar un poco la cosa, ¿no? O sea, hay tiempos de secado, hay tiempos de querer hacer las cosas artesanalmente. O sea, mientras nosotros diseñamos... Fausto, perdona que ahí me toca interrumpirte a ti de nuevo, es que estamos viendo ya acabados, ¿no? Sí. Casas acabadas. A priori, así yo puedo decir, por lo menos desde mi óptica, que se ven bellísimas, ¿no? Esa casa, por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados de construcción? Esa casa tiene aproximadamente unos 280 metros cuadrados. Casa grande. Sí, es casa de grande. Julio Guayasamín ya. Es una casa que tardó ¿cuánto tiempo? Como dijo Fausto, Julio, 9 meses. Sí, 9, 10 meses aproximadamente. De construcción. De construcción. Casa cálida, casa seca, casa ventilada, casa con buena luz. Casa térmica. Casa térmica. Lo que quiere decir, Julio, perdona si te interpreto bien, que cuando hace frío te abriga y cuando hace calor te refresca. Exactamente. Esas son las virtudes que tiene la tierra. Atrapa el calor del sol y no bota muy rápidamente. Mantiene siempre la misma temperatura. Fausto nos decía que el prejuicio era que no van a ser sismos resistentes, que van a tener problemas de mantenimiento. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué les dice a ustedes la experiencia? Justamente la experiencia nos ha hecho lo que decía Fausto, acotando lo que él decía. Hemos ido mejorando tecnológicamente la construcción misma de las viviendas. Y eso ha permitido que las viviendas tengan una mejor resistencia a los sismos. No podemos decir que son antisísmicas, no hay nada. No hay nada antisísmico en este mundo. Pero resisten mejor a los sismos, son sismos resistentes. ¿Por qué? Porque son más flexibles. Exactamente. Primero porque nosotros hacemos una cimentación corrida de toda la casa. Sobre esa está asentado el tapial. En este caso nosotros trabajamos mucho con el tapial. Podríamos decir, Julio, que se trata de un estudio del cálculo estructural, digamos. Claro, más o menos. Arriba le amarramos, digamos que hacemos prácticamente lo mismo que se hace con el hormigón. Amarramos las paredes de tapial con soleras y sobre eso ponemos una estructura un poco más liviana que es del bareque. Entonces eso nos permite que toda la casa, la vivienda, se mueva más monolíticamente. Instalaciones eléctricas, instalaciones de aguas, todas quedan ocultas. Todas quedan ocultas. Eso sí, siempre nos cuidamos que todo lo que es instalaciones, especialmente de agua y potable, tanto fría como caliente, no estén dentro de la casa. Todos hacemos un anillado alrededor de la casa y solamente por donde es necesario le introducimos la... ¿Y por qué eso, Julio? Siempre hay...